Muy buenas tardes, hoy estamos compartiendo otro programa de Aprendamos Juntos, estamos con la presencia de Daniel Ferminades. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Guillo, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, me alegro. Enzo, Buenas tardes. ¿preparado ya? Estamos listos para arrancar. Nosotros, como siempre, les comentamos un poco más avanzado el programa, pero ahora que contamos con la presencia de Daniel, somos miembros de la Fundación Impulso de una Nueva Vida y siempre lo invitamos a Daniel que venga a compartir con nosotros su palabra. Él da conferencias a lo largo del país, a lo largo del tiempo. Nosotros lo conocemos hace ya muchos años, éramos bastante jóvenes. Debemos estar cerca de los 30 años ya. Sí. Y tenemos la oportunidad de, compartiendo esta mesa, compartiendo el programa, hacer algo similar a lo que se hace cuando él da las conferencias. Siempre los invitamos a que entren en la página, a que se fijen en los distintos temas que son enriquecedores y principalmente son para leerlo y tratar de aplicar en la propia vida. Nosotros lo hemos hecho en la medida de lo posible, en la medida de lo que nos esforzamos, y a lo largo de este tiempo que hablábamos recién, bueno, hemos podido comprobar, hemos podido verificar, hemos podido experimentar que la vida cambia, la vida tiene otro sentido, la vida tiene otro gusto. Hoy no hay tema, normalmente tocamos un tema, bueno, hoy no hay tema, hay algunas preguntas que vamos a ir desarrollando. Una de las cosas que charlábamos con Enzo y cambiándole los términos que decíamos recién fuera del aire, en esto del trabajo interno, en esto que hemos hablado del trabajo interno acá en el programa, hemos hablado mucho y es lo que está detrás de todos los temas que tratamos, está detrás como el tema de fondo, es decir, ir conociéndonos e ir realizando el trabajo que nos permita identificarnos con la parte espiritual, con la parte interna que tenemos. ¿Por qué cuesta tanto, Daniel? ¿Por qué pareciera que nos cuesta vernos? Una vez que vemos algunas cosas, creemos saber, y en realidad llevarlo a la práctica es mucho más profundo. ¿Por qué los cambios resultan ser tan lentos o tan ríspido el ir realizando un cambio? Por ahí le echamos la culpa al entorno, le echamos la culpa a los otros, no nos dejan hacer, pero hay algo que internamente pareciera que nos está trabando. Mientras hablabas me volví a la imagen que yo muchas veces en los encuentros le hablo a la gente, ¿no? Estamos en una escuela, el mundo, la vida, pero también dentro de esta escuela hay aulas. Es decir, cada quien debería de encontrar su aula dentro de la vida, en donde habrá de estar en un contacto más cercano con la enseñanza que le corresponde recibir o que está más cerca de su comprensión para poder asimilarla. Eso ya facilitaría muchísimo la vida, cuando uno tiene en sus manos lo que uno necesita o lo necesario para dar el próximo paso. Si uno está en el lugar en el que está, que no podemos cambiar esa realidad, porque por más que nosotros salgamos de nuestro aula o no sepamos cuál es y nos metemos en la que nos parece, vamos a estar en un lugar que es el que nos parece, porque nos atrae lo que ahí se está hablando o cómo se transmite, o nos cae en gracia quien difunde el conocimiento o dice lo que esperaba. Pero en definitiva, si yo no estoy en condiciones de asimilarlo conscientemente, no soy capaz de llevarlo a la práctica, no soy sincero conmigo mismo y no veo cuántas trabas hay en mí para poder con pureza manifestar lo que me transmitieron como enseñanza, me estoy engañando y estoy queriendo como hacerle una trampa a la vida y tratando de aparentar ante los demás algo que en realidad no soy.
no soy alguien que forma parte de ese aula, ¿no? Que sería un trabajo como intelectual. Es, por ejemplo, entonces mucha gente confunde esto, pensar que el conocimiento es sabiduría, y la sabiduría es lo que podemos llevar adelante en la práctica, ¿no? Lo que encontramos la forma de, habiéndolo entendido intelectualmente tal vez, mentalmente, habiéndolo entendido, habiendo ordenado con la mente el cómo esa enseñanza, ¿cómo la vamos a implementar en la obra diaria? Es decir, tendremos que emocionalmente estar en condiciones, físicamente, ¿no? Con nuestro cuerpo, estar en condiciones de poder llevar adelante lo que intelectualmente reconocimos o ordenamos. Pero tiene que haber ese alineamiento, es decir, es la mente, es la emoción y es el cuerpo físico concretando. Ahora, nos parece que concretar a veces cosas que dan la impresión de ser tan simples y sencillas, no tiene sentido de invertir un tiempo en eso. Entonces vivimos buscando cosas más profundas, ocultas, esotéricas, cuando la realidad es que estamos viviendo en este mundo, el cual tenemos que comprender de todo lo que nos rodea, tenemos que aprender a religarnos con el Creador a través de cada pensamiento, de cada acción, de cada situación que me toca vivir. Y de esa manera entonces me acerco más a lo que está oculto, porque marcho dentro de la luz en el mundo en el que estoy, es decir, dentro de la luz. Voy poniendo luz, claro, o la voy encontrando, en la medida que voy descubriendo, que voy tomando conciencia. Pero me venía esta imagen en la cabeza de que hay muchos que no quieren entrar al aula, porque ahí es trabajo, es compromiso, es atención, es hacer silencio, es serenar la mente, el cuerpo, es quedarse quieto el momento, el tiempo que dure la manifestación de esa enseñanza, la expresión de la vida. Entonces prefieren estar en el recreo. Y hay muchos que están en el recreo jugando a ser maestros, dándole enseñanza a otros compañeros y otros compañeros que son más vagos, y les gusta entonces quedarse callados escuchando lo que el otro dice sin hacer nada, sin cuestionarlo, sin discutir. Van buscando a ver quién habla lo que uno quiere escuchar para uno sentirse bien. Pero sabemos que la vida no es así, ¿no? Es decir, es como buscar trabajo. Uno puede buscar lo que a uno le gusta, pero al fin y al cabo, si uno necesita trabajar porque necesita el ingreso, tendrá que tomar lo que hay, sí, y tal vez no sea lo que a uno le gusta. Sí. Ahora, que no sea lo que a mí me gusta no quiere decir que no me vaya a gustar lo que me toca hacer, porque depende de mí, que yo le encuentre el gusto, el sentido y que ponga de mí lo mejor para hacerlo. Entonces, también está muy difícil porque muchos están tratando de penetrar en los conocimientos ocultos como haciendo trampa. Desde el recreo en el que viven, la vida es un juego y es algo que va a pasar y no sabemos qué hay más allá. Es decir, los asuntos serios los trataré el día que sea importante y necesario, pero desde ese lugar están queriendo manejar, sondear qué es lo que cuál es la enseñanza que se está transmitiendo en las aulas más elevadas de conocimiento. Entonces desde ahí empezamos a buscar libros, conferencistas, sabios, maestros, que nos estén diciendo las cosas que nos lleven a sentirnos como alguien elevado. Pero no es lo mismo que un maestro me hable de sus conocimientos y que yo en realidad sepa lo que significa esto que él me habla por propia experiencia, porque el maestro está hablando de lo que vive, no está hablando de lo que cree, de lo que quiere alcanzar nada más, ¿no? Entonces se complica mucho el alcanzarlo porque nosotros lo hacemos más complicado. Nos parece que es más importante estar en otro aula que en la nuestra, porque claro, siempre, ¿no? Quien está en jardín de infantes sabe que en primero están dando cosas que ahí no, todavía están jugando, los demás están ya viendo de aprender a leer, a escribir, las tablas. Quien está en primero sabe que los que están en segundo. Entonces es como que tenemos que ubicarnos en nuestro lugar. Siempre hay un aula superior a la nuestra, siempre hay una enseñanza más profunda o desconocida, o una realidad más profunda que la que alcanzamos a ver, pero todo llega a su tiempo. Es decir, lo eterno es el presente. Entonces, el presente eterno quiere decir que dentro de ese presente todo está comprendido. Es decir, el pasado
que hoy lo entendemos como algo que sucedió hace un tiempo, fue parte de un presente que Claro. vivimos, ¿no? Que se vivió. Pero el presente es eterno, no solamente desde este presente hacia adelante. La eternidad comprende el pasado, el presente y el futuro, pero solo se la puede vivir en el presente. Pero cuando uno está en el presente alineado, ¿no?, en esa eternidad, hasta el futuro se acerca a nosotros, ¿no? Entonces uno puede ver con claridad lo que ha de venir. Cuando uno no solo mira por dónde pisa, sino que también puede ver hacia adelante, uno puede ver lo que a uno le espera. Ahora, cuando verdaderamente estamos transitando con conciencia el camino y podemos ver hacia adelante, no vemos con intenciones de cambiar lo que viene, sino que vemos con la intención de prepararnos para enfrentar lo que viene. No lo queremos cambiar a conveniencia nuestra. Ahora, hablo del futuro. En el propio presente o en un futuro cercano que solemos ver nosotros, o por lo menos lo proyectamos o lo dibujamos, tratamos de manipular en el presente la situación para que todo salga según nosotros queremos. Y ahí manipulamos a veces a la gente, la forzamos a hacer, a decir, a comportarse, a ubicarse, a entender lo que nosotros creemos que entendemos y cómo hacemos las cosas, ¿no? Entonces, no sabemos vivir ese presente con respeto por los que nos rodean. Entonces, en el recreo tal vez, cuando salimos de la hora de clase, nos encontramos todos, los de primer grado, segundo, jardín de infantes, séptimo, hasta secundario, universitario, y tal vez hasta salen los maestros un momento a tomar aire. Pero el que estemos así no quiere decir que todos tengamos la misma conciencia para llegar a comprender el significado de los conocimientos de la enseñanza, ¿no?, del conocimiento que hemos recibido o al que podemos tener acceso. Entonces, nos creemos sabios porque sabemos, pero hay muchas cosas que hoy fácilmente se pueden saber porque por internet se las puede alcanzar, porque hay a quien preguntarle y responde, pero esto no nos hace sabios, ¿no? Lo que nos acerca más a la sabiduría es entender de esa enseñanza, de ese conocimiento, lo que está a nuestro alcance y ver cómo podemos llevarlo a la práctica en nuestro diario vivir. Entonces ahí hacemos la experiencia de volver vida o realidad lo que intelectualmente pudimos llegar a entender. Y en esa experiencia vamos a poder obtener mucho más conciencia y aún mucho más conocimientos que no fueron impartidos o no habíamos alcanzado o no llegaron a nosotros a través de la palabra del maestro o de la vida, porque nos tocaba vivir. Una cosa fue estudiarlo en un libro sentado y otra cosa es en la calle, en la vida, en el roce, en la relación con los demás, en la convivencia, cómo eso se implementa, ¿no? Entonces, cuando estábamos todos juntos escuchando el maestro y el maestro habla de amor, a nosotros se nos enternece el corazón. Pero cuando salimos a la calle y vemos a la gente con la expresión que tienen en el rostro, que parece ser que más intentan agredirnos que llegar amorosamente, nos empieza a cambiar también a nosotros el rostro en respuesta, ¿no?, a esto. Y ahí nos vamos olvidando del amor, que es decir, en la vida diaria, en la realidad. Entonces, en los papeles a veces las cosas son muy fáciles, pero en la calle es otra. Entonces uno tiene que ser realista, ser sincero, ver todo esto y no creer que lo que sabemos es todo lo que hay para saber, o porque hoy sé más que ayer, eso me ha hecho sabio. Siempre podemos aprender, siempre podemos superarnos. Cada vez que nos toque poner de manifiesto lo que aprendimos, será una experiencia distinta, no es lo mismo que se repite. Porque no son las mismas personas, no es la misma situación, no es la misma hora, no es el mismo ánimo. No recitar la lección, sino vivir. Exacto, entonces podemos aprender y a su vez también al respetar la vida como se manifiesta sin querer manipularla a conveniencia nuestra para convertirlo en algo que nos resulte fácil hacer, entonces también nos ponemos más en sintonía con lo que está oculto para la mayoría, porque estamos respetando. Si nosotros avanzamos por la vida faltándole el respeto a la vida,
Entonces la vida también se cierra, no nos permite penetrar en esas regiones tal vez más profundas y en donde hay mayor claridad, porque no estamos en condiciones de manipular, de manejar. De hecho vivimos dando ejemplo de eso, ¿no? Alguien inventa y crea algo que para la sociedad o para la humanidad, un remedio para la humanidad, va a servir para atender una dolencia que les afecta, y enseguida está quien maneja y administra todo esto para convertirlo en un comercio. Claro. Y en definitiva terminamos comerciando con la salud de las personas, ¿no? Pero ese es simplemente un ejemplo como tantos. Sabemos que, y vamos viendo por ahí, de energías renovables para poder movilizarnos en los vehículos que tanto necesitamos y de los que dependemos. Sin embargo, hay muchas cosas que no se dejan salir porque hay otros intereses creados. Bueno, no sé, vivimos dando ejemplos de que no somos capaces de manejar y de administrar lo que vamos a alcanzar en nuestra investigación, en nuestra búsqueda tal vez esotérica, más oculta. No vamos a administrar lo que vamos a alcanzar como un bien de todos, sino que muchas veces lo tomamos como algo particular y personal que puedo manejarlo a mi antojo, y en realidad es de todos, ¿no? Entonces, hoy hay muchos conocimientos volcados al alcance de todos, pero porque, seamos sinceros, si yo me encuentro en primer grado, lo que yo voy a buscar dentro de la vida, si es que no lo tengo cerca y tal vez no lo he visto, primeramente tendré que ver esto, es todo lo que está en relación con el lugar en donde me encuentro en la vida, en primer grado. Entonces buscaré manuales de primer grado, veré si estoy consciente de dónde estoy parado. Entonces, más importante que el horizonte que tengo para alcanzar es el próximo paso que tengo que dar. Entonces, ¿qué me interesa saber? ¿Cómo dar el próximo paso? Si es la mejor manera esta en que yo estoy por encararlo, o hay otra que es mejor. Me pongo a averiguar al respecto para avanzar. Pero es así, es paso a paso. Entonces, vivimos el presente. Lo importante es entender que el camino es el amor, y el camino se lo recorre en el presente, no en otro tiempo. Entonces, si en el presente no estoy poniendo de manifiesto el amor, haciendo lo que me corresponde hacer dentro del aula en la que estoy, vivo soñando, es decir, dormido. Entonces, si la realidad es que estamos dormidos, pero queremos estar despiertos, es ahí que se nos hace tan difícil, porque no vemos la realidad, ¿no? Es decir, esto que es un sueño para muchos, como una realidad de vida, lo ven como estando en vigilia, despiertos y en manejo de sus facultades, ¿no? Para tomar decisiones. Pero claro, las decisiones están muy influenciadas por lo que no trabajamos internamente, que es el ego. Entonces él nos lleva a ver con amor lo que a él le interesa, y nosotros no sabemos distinguir entre el ego y nosotros. Entonces pensamos que cuando el ego ve con amor algo que es su debilidad, que a él lo tienta, pensamos que somos nosotros. Entonces nos cuesta profundizar, nos cuesta entender, nos cuesta vernos. Es tan linda esta frase que ya están armadas, ¿no? Es decir, somos el reflejo del universo, la imagen y semejanza del Creador. Bueno, es que así de complejo justamente es todo dentro nuestro también. Entonces, si somos imagen y semejanza del Creador, y cuando miramos hacia el cielo vemos puntitos de luz que no sabemos ni la distancia en la que están, todavía estamos dudando de que si hay vida, no sabemos a la distancia a la que eso se encuentra y cómo llegar. Es decir, en dónde estamos ubicados nosotros dentro de toda esa creación. No estamos comprendiendo lo que está afuera porque nunca pudimos ver con claridad hacia adentro. Entonces, si miramos hacia adentro, vamos a poder ver esa misma complejidad en nuestro interior, ¿no? Entonces, para poder entenderlo, es un viaje.
Es un viaje de descubrimientos constantes, ¿no? Sobre el ego, sobre la expresión de ese ego, sobre la expresión de mi ser, sobre tantas cosas que hoy escuchamos, el yo superior, el karma, el dharma, si hay castigo, si existe el infierno. Escuchamos muchas cosas, el cielo nos espera, hay un paraíso. Escuchamos muchas cosas en las que queremos creer, en las que queremos pensar que así son, pero no buscamos de la realidad de encontrarlas, de ver cómo verdaderamente es lo que se expresa y lo que se manifiesta, y en dónde o en qué se diferencian con respecto a lo que se dice que son. Entonces, la verdad que una persona seria que busque la verdad y se apoye en lo que otra persona le dice, yo no sé si es seria, porque, es decir, yo tengo que hacer mi experiencia. Yo escucho al sabio, pero lo que escucho del sabio tengo que saber que son conocimientos que estoy adquiriendo, que tengo que yo, a través de mi inteligencia, estar atento en la vida para ver en qué momento debo de expresar esos conocimientos que adquirí, cuándo es el tiempo de ponerlos de manifiesto, siempre con amor, es decir, cómo tengo que implementarlo, en qué momento. Bueno, es mucho, tiene que ver, y volvemos a lo de siempre, con el trabajo interno, ¿no? No quiero hacer tan largo. Es como, a mí me sirve pensarme con todos los defectos, entonces no le erro, tengo todos los defectos. Algunos los tengo más desarrollados, digamos, más talones de Aquiles. Ahora, hay una cuestión de actitud. Yo recuerdo el haber ido a hablar con mi abuelo, pero a escucharlo a mi abuelo, que me transmitía cosas que yo no sabía. Entonces, como que esa actitud de aprendizaje o de búsqueda de aquel que sabe más, de aquel que lo ha vivido, como que no se ve. Todos sabemos todo. Es decir, todos estamos realizados desde lo egoico, es decir, desde como que no nos miramos sinceramente. Que escuchándote vos lo dijiste así, pero esa actitud es como que no se ve, o porque lo que vos expresaste recién es el trabajo que hay que hacer. Pero es como que no hay un paso previo, es decir, que yo como que me abuene con la vida, como que me sienta buscador, y de ahí en más se van dando circunstancias o vivencias que me permiten avanzar, porque la pregunta me surgía como viéndolo trabado de más, si uno ve la sociedad y si uno se ve a sí mismo en determinados momentos del día o de la vida. Es decir, la actitud, la predisposición, es lo que yo no veo por ahí. Pero es un poco lo que vos decías, ¿no? Sí, es decir, si estamos dentro del aula y somos X cantidad de alumnos dentro de ese aula, uno entiende que habrá alumnos que están prestando más atención que otros, que habrá alumnos que a partir de prestar más atención han sido más aplicados y les resulte de menor dificultad poder comprender lo que el maestro, lo que la vida le está enseñando, porque se han aplicado en sus estudios de lo que hasta este momento les habían transmitido. Si hay alguno, es decir, si yo soy de esta persona, ¿no?, de la que está prestando atención, yo no puedo distraerme por lo que está haciendo mi compañero, en la desatención en la que está, ponerme a conversar con él mientras siguen impartiendo enseñanza, porque me estoy perdiendo yo de esto, ¿no? Entonces, él a lo mejor en su distracción me quiere atraer a mí y me dice, ¿no te parece que sería mejor salir al recreo a jugar que estar acá escuchando eso? Entonces, ya esa atención que yo le pongo, y depende de dónde pongo la atención, y muchas veces justamente tiene que ver con el ego, porque el ego no es malo, ¿no? Hay mucha gente que piensa que hay que eliminar el ego. El ego no es malo. El ego, en un proceso, en una parte de la evolución de nuestra vida, es indispensable. Entonces, a través del ego yo reconozco, distingo, voy dando los primeros pasos de toma de conciencia en la individualización.
Entonces voy distinguiendo de cuáles son mis necesidades, cuál es mi realidad, cuáles son mis faltas, ¿no? Pero cuando empiezo a distinguir y a ver todo esto, gracias al ego, puedo comenzar a moverme también para alcanzar aquello que necesito. Y cuando yo alcanzo lo que necesito, hasta ahí llegó el camino del ego. Ahora encarno lo que necesitaba. Es decir, ahora encontré la satisfacción, tengo la plenitud. Es decir, una de entre tantas cosas que vine a buscar al mundo, gracias al ego la encontré. Ahora, el problema está en que el ego va a seguir viviendo si yo pienso que eso que encontré es mío. Claro. Y yo no lo quiero compartir con nadie. Entonces el ego va a seguir existiendo para defender esto que encontré. Si yo no entiendo que eso que encontré es lo que necesitaba y ahora que ya me satisface es tiempo de comenzar a compartirlo, no doy un paso para salir del yo inferior acercándome o elevándome hacia el superior. Entonces sigue existiendo el yo inferior, lo sigo abrazando, le sigo dando justificativo para estar. Entonces el yo inferior tiene un tiempo de vida y es parte de un proceso de evolución dentro de este mundo, pero hay un tiempo en el cual tenemos que superarlo, dejarlo atrás. Ahora, ¿dónde es que él vive y subsiste? Dentro del aula no, porque el aula nos está hablando de una realidad más profunda y superior, más allá del ego. Entonces, ¿dónde él vive y subsiste? En el recreo. La desatención. Ahí es en donde juega, en donde comparte con los demás, en donde sueña, en donde juega con sus compañeros a ver quién es más poderoso, quién sabe más, es decir, quién es maestro. Es decir, es donde se desarrolla ese poder, ¿no? Pero por eso hay una confusión en creer que es malo y hay también una confusión en vivir atendiendo todos sus deseos, porque nunca está satisfecho. Porque, es decir, cómo uno vive y sobrevive dentro de este mundo material comiendo. Bueno, entonces tengo que comer todos los días, tengo que organizarme de horarios para la comida, de acuerdo a cómo me permita el trabajo, la situación. El ego más o menos tiene una vida así, es decir, tiene que vivir comiendo para poder mantenerse vivo. Entonces, ¿qué come? Y a través de la curiosidad, del interés. Es decir, prestemos atención a cuántas cosas sabemos porque buscamos el conocimiento que son inútiles en la práctica diaria, ¿no? Claro. Y son todavía más inútiles cuando no hacemos algo con ellos, es decir, que sea productivo. ¿Para qué voy a tomar de la vida cosas que no necesito? Si empiezo a tomar las cosas que necesito, no me voy a dar cuenta que no solo yo las necesito, sino que hay otros que también las necesitan. Y cuando yo pude distinguir de esa, es decir, cuál era mi necesidad, cuál era su utilidad, puedo comenzar a compartir con aquel que necesita. Entonces comienzo también a dar un paso hacia adelante, administrando un poco también para el bien de todos aquello que en algún momento llegó a mí. De esa manera nos vamos acercando, pero es en las cosas simples, no es en lo profundo, en lo oculto. Lo oculto llega a su tiempo, es decir, lo más elevado y profundo que está en la secundaria de la vida o de la escuela, lo vamos a alcanzar cuando terminemos la primaria. Pero estar interesándose por obtener esos conocimientos en la vida diaria, en donde comparto la mayor parte del tiempo con compañeros de primaria, no son cosas que por ahí son verdaderamente necesarias. Ahora, si busco yo ese conocimiento para ir orientándome por el camino que transito, para tener una mayor noción, para estar mejor preparado en la vida para aquello que ha de llegar, en buena hora que buscamos conocer. Pero si es tan solo para aparentar ser más fuerte, ser más grande, más inteligente, más importante, atraer la atención sobre uno, no está bueno porque estamos alimentando el ego. Entonces, al mundo han venido muchos seres a traer enseñanzas que han pasado muy desapercibidos. Hay muchos seres que se han convertido para determinadas religiones en santos porque las personas lo han hecho así, le dieron un título, se reúnen, votan a ver si es posible, y hay mucha gente que cree que le está pidiendo. Ahora,
todos vinimos a este mundo a través de una madre, ¿no? Y también porque de alguna manera hubo en algún momento un padre. Puede que en la realidad, en el caso de muchas personas, no haya estado presente, ¿no? En su formación, porque bueno, no estaban ellos preparados para ser lo que fueron, padres y madres, y la criatura pudo haber crecido solo, pero sabemos que hay un padre, ¿no? Sabemos que hay una madre. Entonces, si sabemos también espiritualmente que hay un padre y que hay una madre, creemos que hacen falta mediadores para llegar a él. Entonces, quienes han venido no han estado tratando de llamar la atención sobre sí, tratan de llamar nuestra atención sobre nuestra realidad. Claro. Y que debemos de ser sinceros con nosotros mismos para que de esa manera podamos tener un acceso más puro a las enseñanzas más profundas, que no están ocultas del mundo, sino que se cuidan a sí misma, ¿no? La verdad se cuida. ¿Y cómo se cuida? Y bueno, buscando de no llegar a aquel que no la sabe distinguir como tal o tratar con respeto, o que va a tratar de, a lo mejor, de manipularla a su conveniencia y entonces volverla impura. Entonces se cuida. Ahora, para aquel que se acerca con pureza y con la intención de respetar, porque va respetando su propia vida, la verdad está abierta a cada uno de aquellos que con pureza y con respeto se acercan. Pero es que todo es a su tiempo, ¿no? Entonces, hoy, como decíamos más al principio, bueno, hay tantos conocimientos que están al alcance por internet, por libros, porque hoy todo es más fácil y está muy abierto. Todo lo que está al alcance, porque hay muchísimo más que no está al alcance ni en ningún libro, ni en la conciencia por experiencia de ninguna persona en el mundo. Entonces eso mismo es lo que nos tiene que incentivar a seguir adelante, ¿no? ¿Pero para qué? Para ser mejores personas. No, nadie hace un camino esotérico que le lleve a alcanzar una maestría que lo aleje de la realidad del mundo. Porque en realidad cuanto uno más se acerca al amor, cuanto uno más lo deja entrar en su vida, cuanto más uno aprende a respetarlo, uno más lo entiende y uno entonces ve con más claridad que falta en la mayoría de la vida de las personas ese amor que con pureza uno está alcanzando. La mayor parte de las personas conocen el amor de una forma muy limitada, como uno lo conoció en su momento. Cuando uno lo ve más profundo, puede ver que tiene mucho mayor alcance, mucha mayor importancia, poder alcanzarlo, poder vivirlo, traerlo a nuestra vida, traerlo a nuestro mundo, y entonces comienza a convertirse como en un objetivo personal, el compartir y el llevárselo también a los demás de alguna manera, que nunca será atrayendo la atención sobre nosotros, siempre llevando la atención sobre el amor del que hablamos, no sobre nosotros que hablamos del amor. Bueno, esto no es común. Muchos tratan de atraer la atención sobre el que habla y hacerle creer a las personas que lo importante es estar cerca de él y que cuando quieran respuestas él la tiene. Pero en definitiva, si el maestro tiene muchas respuestas, pero si él me da la respuesta a cada pregunta que me hago, ¿cómo desarrollo yo mi inteligencia? Algún día diré, pero ¿será cierto si yo mismo nunca lo experimenté? Entonces, para tomar conciencia hay que experimentar, y uno no cuestiona nada cuando uno lo experimenta. Cuando a uno le dicen, aunque sea lo que uno quiere creer, con el tiempo tal vez uno se da cuenta que es lo que me dijeron, no lo que yo viví. Y ahí entonces uno se pregunta, ¿y será así? Entonces tenemos que volver, aunque el tiempo pasó, a ese pasado, a ver qué hicimos. O lo traemos a este presente porque no lo superamos, ¿no? Entonces es un trabajo constante el vivir la vida y no es simple si no somos sencillos nosotros. Entonces hay muchas voces que hablan a nuestras cabezas, los egos. Ellos utilizan nuestra mente, la misma mente que necesita nuestro ser para poder ordenar inteligentemente los pasos que debe de dar en el camino que está siguiendo. Los egos también utilizan esa mente, entonces se genera confusión.
y muchos se preguntan, ¿no? ¿Cómo sé yo si es del corazón o de la mente lo que estoy pensando o lo que siento hacer? Bueno, es que justamente no tenemos esa claridad en nuestro interior y es lo que tenemos que buscar. No es la claridad absoluta, sino a lo mejor sobre el tema que nos afecta o ver en qué punto de nuestra vida o sobre qué situación podemos encontrar esa claridad y partir desde ahí. Entonces no es dar el gran paso tal vez, sino dar uno pequeño. Es el escalón más chico que teníamos a nuestro alcance para dar, pero por lo menos es un escalón. Entonces, claro, esa experiencia nos va a servir como referencia para los próximos pasos que haya que dar, para los próximos escalones que haya que subir. ¿Y eso te da felicidad en ese trabajo, esa forma de encararlo? ¿Te da alegría, te da felicidad? Sí y no. Sí y no. Porque por un lado está la felicidad de estar liberándose de la influencia del ego. Entonces eso trae como una felicidad, un alivio, una libertad, una sensación hasta de poder volar. Pero también hay un dolor, hay pena y hay tristeza mayor que la que nunca sentimos, porque empezamos a ver con más claridad lo que nos rodea. Y estamos viendo que esto de lo que nosotros nos estamos liberando, muchos todavía viven y dependen, sin darse cuenta que los oprime. Entonces empieza a aparecer a la vez también ese dolor de ver en los demás esa inconsciencia de la cual yo voy saliendo de a poco, ¿no? Y puedo comenzar a verla con más claridad. Entonces, hay una alegría por dejar de generar o de traer dolor al mundo, porque voy tomando conciencia, que es lo que estaba haciendo cuando vivía en inconsciencia siguiendo el ego. Pero también hay una realidad de que la conciencia me lleva a ver las cosas con más claridad y ahí empiezo a ver cómo son, ¿no? Es decir, no son así como aparentan. Podemos ver en las revistas gente con mucho dinero sonriendo, pero empezamos a ver también sus problemas, sus necesidades, sus falencias, sus faltas, es decir, su inconsciencia. No solamente en las revistas, lo vemos en la vida diaria. Entonces llega el dolor junto con la alegría, pero bueno, la alegría por un lado es yo estoy dejando de generar y también a la vez estoy teniendo la posibilidad de llevar soluciones o de acercar a la vida de los demás. Entonces eso me trae una alegría. Pero ¿por qué quiero llevar soluciones o acercarlas o arrimarlas o facilitarlas a los demás? Y porque estoy viendo que necesitan y por qué necesitan y porque están en dolor. Y entonces se hace todavía más difícil cuando uno se va dando cuenta de que mucha gente no se da cuenta que está en el error o en la equivocación, sino que piensa que están haciendo las cosas bien. Entonces ahí todavía se hace más difícil y doloroso y uno tiene que aprender a convivir con la impotencia de no poder cambiar la vida del otro, sino que siempre depende del otro. Lo más que uno puede hacer es arrimarse, ¿no? Entonces, así como dice, de 1000 que me buscan uno me encuentra, 1000 que me encuentro uno me sigue, de 1000 que me siguen uno es mío. Bueno, empieza hablando de los que buscan, pero hay muchos que no buscan, claro, porque piensan que ya tienen lo que necesitan. Entonces todavía se reduce mucho más el número, ¿no? Cuando uno se da cuenta que muchos no buscan, piensan que ya con lo que tienen es suficiente y van por el camino correcto. Bueno, lógico, cuanto más primario es ese camino espiritual, porque recién inicia o tal vez ni ha iniciado a ser recorrido con conciencia, es que resulta más difícil llegar con conocimientos y con enseñanzas. Ahora, al maestro le resulta más difícil llegar al alumno de jardín de infante que al que está en estudio terciario. Pero el que está en jardín de infantes, que no entiende la diferencia de jerárquico de conciencia, él piensa que con lo que sabe basta, y lógicamente él evalúa desde el presente que vive hacia su pasado y sueña con un futuro, ¿no? Pero el futuro con el que está soñando es en función del camino que viene recorriendo, de todavía jugando en la vida o no tomando con responsabilidad la vida, y así se proyecta. Entonces, ¿qué está pensando ese niño, ¿no?
está pensando en jugar. No está pensando en construir, en tener un oficio, en una empresa, en hacerse. Está pensando en jugar. No está buscando. Y no. Es decir, lo que está buscando es lo que él entiende que Claro. para él es importante, que es el juego, son los momentos de juego. Entonces, bueno, esas etapas como tal vez a veces van y vienen en nuestra vida cuando no las superamos. Entonces tenemos la edad que tenemos a veces y nos gusta jugar. Pero porque hay cosas que no superamos en su momento o no estamos plenamente conscientes en el presente que vivimos. Y a momentos esa conciencia nos abandona, parece ser, y entonces otra vez nos envuelve las faltas del ego, ¿no? Y ahí volvemos a caer. Pero bueno, nada, estoy hablando, es complejo. Los estudios esotéricos no se llevan adelante en este mundo, son esotéricos, es decir, es lo oculto. Y lo que está oculto a la vista de la mayoría es justamente porque la mayoría no lo pueden acceder así tan abiertamente, tan libremente. Entonces esos estudios esotéricos son estudios que cada uno en lo personal, en la medida que vaya evolucionando y trascendiendo en conciencia el aula en la que está, irá profundizando de a poco, pero es algo personal. Y uno aprende cada vez más profundamente el significado del silencio. Entonces, tal vez dentro del aula en la que estoy, pude alcanzar conocimientos que muchos dentro del aula no, porque me esmeré, porque me esforcé, porque me acerqué tal vez tanto al maestro que me pudo dar conocimiento que a los demás no le impartió. Tengo que aprender a callar, porque por algo él no se lo dio a los demás, por algo la vida no se lo acercó a los demás. Entonces tengo que respetar. Si yo aprendí de lo que la vida me dio, de las enseñanzas, tengo que ver cómo puedo yo, de manera que sea entendible para los que me rodean, llevarlo a la práctica y ponerlo de manifiesto. Es decir, un maestro jamás enseña lo que un discípulo no está en condiciones de aprender. Y aunque no seamos maestros, esto lo tenemos que tomar como referencia. Es decir, muchas veces hablamos de tantas cosas que creemos que sabemos para simplemente dejar ver a los demás que sabemos. Pero bueno, estamos lamentablemente utilizando mal a veces la verdad, porque por ahí lo que decimos es la verdad, pero le estamos poniendo una carga personal de un llamado de atención sobre nosotros, el que expresa, y le quitamos la atención que debería de tener el oyente en la verdad, y nosotros la desviamos hacia nosotros. Entonces, la verdad pasa a ser secundario y lo más importante pasa a ser el que habla. Y no es así. Es decir, la verdad existe desde mucho antes del que habla. Claro. Entonces, la verdad es lo que tenemos que buscar. Es lo que siempre vivirá. La verdad tiene vida eterna en el presente, ¿no? Teníamos algunas preguntas. Sí, algunas personas se pusieron en contacto y una de las preguntas que nos habían llegado decía, quería saber qué opina Daniel sobre los egregores. Si es, bueno, él nos decía si es que podía hacer la consulta. Sí, estamos tocando un poquito lo que está más elevado o oculto de la mayoría, ¿no? Los egregores son entidades del mundo espiritual que se forman o nacen a partir del accionar de los seres que viven la vida de una manera más o menos consciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo acostumbro en mi casa a una hora del día que me resulta cómodo y posible a meditar, suelo buscar el mismo lugar, suelo buscar las mismas condiciones o recrearlas, ¿no? Es decir, de silencio, de serenidad, de que no me vayan a interrumpir, de paz. Si yo comienzo a hacer esto repetidamente y lo hago a lo mejor una vez en la semana, después puedo empezar a hacerlo una vez por día, todos los días lo repito, va pasando el tiempo y lo voy haciendo y ya hace tiempo que lo hago,
a partir de esa costumbre de estar en ese sitio, se crea sobre ese lugar en donde estoy esa entidad, que de alguna manera toma vida a partir de mi accionar, de la decisión de hacer lo que hago, ¿no? Entonces, él se alimenta, en parte vive gracias a lo que estoy haciendo, y también justamente estimula que yo haga lo que estoy haciendo, que también a él le sostiene la vida. Ahora, es una situación distinta al ego, porque se genera a partir de lo que estoy haciendo. Esto yo puse el más bonito de los ejemplos, un estado de meditación, pero puedo estar haciendo cosas muy fuera de la ley y del respeto por la vida, que repito, no sé, nos encontramos con los amigos a tomar siempre en el mismo bar y en la misma hora, el sábado, en tal, para disfrutar de hablar sin sentido y liberar nuestra lengua gracias al alcohol, desinhibirnos. También se crean ahí egregores y entidades que necesitan alimentarse de esto que estoy haciendo y entonces me estimulan a hacerlo. Y esto de alguna manera me ata, ¿no? Así que no puede ser tanto positivo como negativo. Exactamente. Es a través, si se crean a través de la repetición, ¿no? De acciones, y dependerá de la intención del que realiza la acción, también la polaridad que tenga esa entidad. Es que somos creadores. ¿Y pueden influenciarnos las creaciones que han sido hechas en determinado lugar por más que no las hemos hecho nosotros? Sí. Hay una energía ahí que puede... Sí, es que eso, si estemos del otro lado del mundo, eso nos llama. Porque, a ver, se genera y se crea y, como si podemos decir, vale la expresión, se estaciona ahí por encima de donde nosotros tenemos la costumbre de hacer lo que hacemos, que a él lo trajo a la existencia, le fue dando forma, porque lo que nosotros estamos haciendo lo hacemos siguiendo nuestra inteligencia, siguiendo también respuestas emocionales, siguiendo impulsos físicos a hacer. Entonces, como hay toda una inteligencia, un impulso inteligente, que puede ser egoísta o que puede ser espiritual, ¿no? En definitiva, ese accionar crea esa entidad, somos creadores, imagen y semejanza del creador. Entonces, lógico, cuando no hay conciencia, lo que creamos de alguna manera es similar a nosotros, no tiene esa conciencia de sí mismo, sí de la necesidad, o la conciencia más primitiva como la propia nuestra. Nosotros, todo lo que el ego nos plantea, lo tenemos bien en claro, que es lo que queremos y deseamos, pero lo que nos habla el espíritu tenemos que vivir consultando el oráculo. Entonces, pero no es que no lo sepamos, sino que no estamos acostumbrados a prestar atención a lo que el espíritu dice. No tenemos ganas de hacerlo. Porque a lo largo de la vida creamos más egregores que tienen que ver con atender necesidades del ego que del espíritu. Entonces, hay que tratar de no mezclar y de saber definir y de tener conciencia, porque también la conciencia y la fuerza de esos egregores tienen que ver con la conciencia y la fuerza de aquel que está viviendo y dándole vida a esa entidad, ¿no? Y dándole un sentido a la vida de esa entidad, de ese egregor, a partir de lo que uno está haciendo. No sé, en los templos en donde van a orar y a meditar, uno entenderá que hay un egregor, porque tampoco es solo personal, también esto tiene que ver con las masas y la suma de las personas, donde se reúnen y acostumbran 10 personas, que a veces son 8, que a veces son 12, depende de las posibilidades de cada uno o de su voluntad. Se juntan en ese lugar, ellos crean un egregor todos en conjunto, por lo que están haciendo, están creando, están generando esa situación. A ver, que uno haga una oración, esto va dirigido hacia, entonces, ¿quién lo toma, qué se crea? Bueno,
Uno quiere creer que la oración la va a tomar Dios, que llega a Él, que no hay intermediarios, pero siempre hay intermediarios que son quienes están trasladando todo aquello que directamente uno no puede llevar a destino, cuando ese destino está mucho más allá en conciencia que uno, ¿no? Entonces, cuando es muy elevado, uno no llega. Entonces hay mediadores que son los encargados de llevarlo. Bueno, esas entidades están más relacionadas con los mundos inferiores en los que vivimos nosotros, los egregores. Los maestros en los cielos, que ya no pertenecen a este mundo, trabajan mucho sobre muchos de estos egregores que hacen mucho daño, porque crean acostumbramiento en las personas. Las personas piensan que tienen necesidad y responde a esa necesidad, y en realidad es una estimulación del egregor sobre él, que él no distingue, y él entiende y cree o siente que es él que tiene la necesidad, y lo lleva a la debilidad o al acostumbramiento. Es decir, al esquema que se creó y que se armó. Y como hablo, aún sea el fin de meditar, de todas maneras se crea un esquema. Y uno tiene que romper ese esquema. ¿Y cómo lo rompe uno ese esquema? Y trascendiendo justamente la costumbre que se ha creado de hacerlo en el horario, en el tiempo, en el día. Es decir, comenzar a acrecentar, a incrementar y a buscar también de llegar uno con una conciencia cada vez más clara, más cerca de la fuente, y no quedarse en el mundo en el que uno está sin hacer el esfuerzo por ir más allá, ¿no? Entonces, bueno, son entidades no visibles. Muchos pensarán que desvarío el mío de lo que estoy hablando, pero bueno, existen, yo sé que existen. Como dije, hay muchos maestros desde los cielos, sí, no todos, pero hay muchos maestros como más específicamente trabajando sobre muchos egregores que son de dimensiones enormes, que mueven masas de personas, ¿no?, a hacer cosas que la gente cree, siente, entiende que son ellos lo que quieren hacer, y en realidad esas entidades los están llevando, ¿no? Cualquiera de nosotros podemos tomar conciencia de lo que tenemos que hacer y dejar de responder. No es un demonio que tiene una fuerza de la cual nosotros no podemos salir librados, ¿no?, de lo que es su voluntad o su propósito por nuestros propios medios. Sí, podemos. Es tiempo de tomar conciencia de qué estamos haciendo y encontrar el sentido a lo que hacemos. Y hacer siempre lo que hacemos con el fin de construir, de aportar, y no tan solo de sumar fuerzas para conseguir lo que queremos para nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque así estamos buscando cosas para nosotros y nuestra conveniencia, y el egregor contento, y hay una cantidad de personas que se perjudican a partir de lo que nosotros queremos conseguir para nosotros. Y entonces el egregor que esas personas generan, uniendo y sumando fuerza para ir en contra de este grupo que quiere sus fines egoístas, nada, hay batalla de egregores, de personas, o estimulan a las personas de enfrentarse. Claro, es decir, bueno, como el libro, ¿no?, Despertad, hijos de la luz, es decir, es tiempo de despertar. Entonces, esto que yo estoy relatando más parece ser de un sueño para muchos, pero es que en realidad muchas de las cosas que soñamos no son sueños. Entonces hay un mundo el cual no tenemos acceso, tal vez en vigilia la mayoría, en el cual se puede crear o recrear o dar forma, o se puede ver o alcanzar todo aquello que toma forma a partir de nuestras manifestaciones. Somos creadores, como dice en la Escritura, en el principio era el Verbo, ¿no?, y es quien creó todas las cosas a partir de que se pronunciaran. Hágase la luz, y la luz se hizo. Entonces, cualquier cosa que pronunciamos se hace y se crea. No es, a ver, Dios lo hizo, como relata la Escritura, conforme a su complacencia para bien de toda la creación. Pero cuando nosotros estamos afectados con el ego, es conforme a nuestra conveniencia, no la complacencia o el bien de todos, no la complacencia espiritual. Entonces, todo lo que hablamos, todo lo que creamos,
termina siendo nuestra responsabilidad, por supuesto. Bueno, a partir de ahí lo podríamos encadenar, pero para otro tema, con karma. Es decir, lo que dijimos, lo que hicimos, lo que comenzamos a transitar y a darle forma, es una deuda que llevaremos a la rastra en la vida. Daniel, en relación a esto que estabas diciendo, lo último, a mí me pasa, y yendo a la metáfora esta, ¿no?, de que yo tengo un objetivo, ¿no?, en el cual uno, como decía, como metáfora, lleva su vida, que es su embarcación, cuando los vientos soplan a favor, a buena hora, cuando soplan en contra hay que plegar las velas y tal vez remar. Esa parte como que cuesta, cuesta bastante. Y veo que a veces ando bien, y porque ando bien me dejo tentar por el ego. Cuando ando mal, porque estoy mal, me dejo tentar. Y es como, y otras veces sí tengo la fuerza, pero bueno, ahí entiendo que es fácil cuando tengo la fuerza para hacer lo que entiendo que tengo que hacer. Cuando estoy con el viento en contra y no puedo, no encuentro la forma de conseguir esa fuerza, ¿qué puedo hacer para poder tomar mayor, no sé si voluntad, mayor ímpetu para poder enfrentar esto? Y es que es indispensable tener mayor conciencia, es decir, mayor entendimiento sobre del por qué eso es conveniente, porque cuando uno tiene el entendimiento, uno entiende que dispone de la voluntad como fuerza para poder llevar adelante eso que uno entiende o hacer lo que uno debe hacer. Pero también es la experiencia que uno tiene que ir viviendo, de ir conociéndose a sí mismo y ver el lado fuerte que hay en uno, la fuerza que hay en uno, y también en dónde está la debilidad. Pero algo muy importante que a través del ejercicio uno tiene que ir aprendiendo, uno va a ir aprendiendo, es a que uno no, en la vida no nos podemos dormir un segundo. Un segundo que nos dormimos en la embarcación y empezó a soplar el viento y la tempestad, el movimiento de la embarcación nos despierta, pero para cuando despertamos ya está la tormenta. Para cuando está la tormenta, ponerse en medio de la tormenta, plegar las velas es muy difícil. Agarrar los remos, ya como nos habíamos dormido, ni sabemos hacia dónde estamos yendo y en qué sentido hay que remar. Es decir, hay que estar despiertos o atentos, o hay que ser como el maestro, como pasó. Él iba dormido y los discípulos despiertos no lo querían molestar. Esto está escrito en la Biblia, ¿no?, en la vida de Jesús. Él se quedó dormido porque estaba descansando y los discípulos desesperaban por la tormenta que se avecinaba o que ya estaba encima, y él seguía durmiendo, y en medio de todo esto, ya por el temor de sus propias vidas, lo despiertan al maestro, y bueno, el maestro solo levantó la mano y la tempestad se terminó. Es decir, cuando uno tiene el control y el dominio sobre su naturaleza, la naturaleza responde a uno, porque uno ve que uno administra la naturaleza con amor. Entonces ella responde, pero cuando uno lo invade el temor, ellos no sabían qué hacer. No tenían control sobre su naturaleza. Claro, entonces esto es lo más frecuente en la vida nuestra, ¿no? Que nos invade ese temor y que nos desespere, que nos parece imposible, y en algún momento tal vez ya cuando despertamos nos parece que ya no podemos hacer nada porque no lo agarramos a tiempo. Bueno, si estamos más atentos y lo vemos venir, ¿no? Es decir, nosotros acá estamos en Entre Ríos, en Paraná, y desde el lugar en el que estamos podemos ver el río, lo tenemos muy cerca, podemos ver venir la tormenta a tiempo, podemos tomar el recaudo, si estamos en el río, de acercarnos a la costa, de movernos. Si nos agarra de imprevisto los vientos y la tormenta en medio del río, corre riesgo en nuestra vida. Es decir, si lo vemos con tiempo, podemos hasta con tranquilidad hacer lo que tenemos que hacer. En este caso, como estabas vos hablando, plegar las velas. Vemos que se viene en la distancia la tormenta, vemos venir la situación
que tienta a mi ego a expresarse o a sacar de mi interior lo que me trae la reacción o genera o responde como desde el estímulo externo como una tormenta. Bueno, si yo veo venir eso, pongo orden a tiempo, pero hay que tomarlo a tiempo. A ver, la cuestión estaría en ir aprendiendo a que no hay que dormir. Entonces, el cuerpo necesita descanso, pero la conciencia no descansa jamás. El espíritu es eterno y vive en un eterno amor, y el amor es servicio. Y el servicio eternamente podrá ser llevado adelante con amor, porque siempre está siendo necesitado el amor en alguna parte y de alguna manera. Entonces, la conciencia no duerme. Yo he hablado a veces, digo, ¿quién se imagina abrazando el amor eterno, el amor universal, el amor incondicional, ese que busca de llegar a todos por igual y no espera nada a cambio? ¿Quién se imagina tomándose unas vacaciones de eso? Entonces nadie quiere descansar. ¿Alguien quisiera dormir? Es decir, como hacemos nosotros hoy día, 2/3 partes del día estamos produciendo cosas para el cuerpo mayormente, y 1/3 parte estamos tratando de descansar ese cuerpo para que pueda al día siguiente volver a hacer lo mismo, de producir cosas para el cuerpo. El espíritu no está 1/3 parte de su eternidad durmiendo. Es decir, está atento constantemente. Entonces, es lo que nos está faltando, tomar esa conciencia de la atención constante que debemos de tener. ¿Y sobre qué hay que tener atención? Sobre el amor, no perder de vista nunca, que siempre a través de él tenemos que expresarnos y llegar a toda obra, ¿no?, para que pueda plasmarse. Entonces, haciendo esto, podemos ver con antelación la tormenta acercándose, podemos disponer de tiempo para hacerlo, que no es lo mismo que estar desesperado en medio de la tormenta, teniendo que hacer lo que hay que hacer. Cuando lo vemos venir, tenemos tiempo y tranquilidad y tenemos la paz para poder hacerlo, porque no nos apresura la tormenta que nos está invadiendo, ¿no? Viene, se aproxima y me preparo para ello. Entonces, esto nos va trayendo tranquilidad, nos va trayendo seguridad, y a su vez también me va enseñando a distinguir cada vez, a través de la atención constante, a mayor distancia la tormenta acercándose. Y en algún momento esta misma actitud hace que yo comience a alejar de mí las tormentas, porque nunca llegan a un punto en el cual me puedan afectar generándome un desequilibrio. Entonces, muchas de las tormentas que llegan, y más que nada al principio del caminante, son las que se generan a partir de sus propios temores, de su ignorancia y de dormirse en el timón de la nave, ¿no es cierto? Porque aprovechó ese momento que había de paz en medio del mar o del curso que sigue, y se durmió. Pero claro, cuando se despertó, se desvió, o la tormenta ya lo está afectando, y lo que lo despertó fue el desorden que llegó a su vida. Bueno, tenemos que llegar a ver todo esto, y tiene que ver con la sinceridad. Yo quiero mejorar, prosperar materialmente en la vida, tener más cosas que quisiera tener, que siento que me van a ayudar o traer alegría o bienestar. Bueno, pero también ver no solo los pros, sino las contras que puede tener todo esto, ¿no? Es decir, lo material que podemos tener, o lo que estemos buscando en la vida material en la que vivimos, que no son siempre solo cosas materiales, ¿no? Yo estoy en un momento de mi vida, estuve solo, hoy tengo una esposa, tengo 4 hijos, y yo sabía, antes de tener una esposa y antes de tener hijos, que todo eso lógicamente era posible que llegara a mi vida si yo lo tomaba o lo sabía ver, pero también cómo iban a cambiar tantas cosas a partir de esa realidad. Perdón, es un ejemplo como común, pero una cosa es estar solo y decidir sobre la vida de uno, de qué hago o no, si remo o no remo, o me dejo hundir por la tormenta. Y otra cosa es teniendo a alguien al lado, en donde yo ya no puedo disponer de mis tiempos. Pongo un ejemplo mundano que viviremos tantos en la vida, ¿no? Entonces,
Antes caminaba para llegar a los lugares a donde iba o tomaba un ómnibus para poder llegar y siempre llegaba de una u otra manera. Y si perdía el ómnibus llegaba más tarde, pero siempre podía llegar y me las arreglaba. Hasta que no quise tener más ese problema, dije voy a tener un auto y yo lo manejo y lo administro como quiero. Bueno, sí, perfecto. Bueno, ahora tengo el seguro, tengo la patente, tengo el combustible, es decir, vino con una cantidad de cosas que tengo que verlas. A esto quiero llegar con los ejemplos, ¿no? No ver tan solo lo que quiero ver, que es lo bueno. Ver todo lo otro, que no sé si es malo, sino que simplemente hay que verlo para que no nos sorprenda cuando aparece, cuando llega, porque es una realidad que estamos negándonos a ver, porque pensamos que ser positivo es ver solo lo bueno, ser negativo es ver solo lo malo, pero en realidad tenemos que ser justos, hay que ver que prácticamente todo en la vida hay la posibilidad de que tengan o comprendan positivo y negativo. Y lo negativo no siempre precisamente es malo, porque a veces de una experiencia desagradable, que podríamos definir como negativa, uno aprende en la vida a las precauciones o los cuidados, los recaudos que tiene que tomar para para evitar volver a caer en eso. Entonces no es que sea malo cuando uno aprende de lo que pasa, y si uno está atento en la vida a hacer las cosas bien o como corresponde, o hacer en lo posible justos, uno puede ver venir esas situaciones, y entonces así uno dispone de más voluntad, uno dispone de más fuerza, dispone de más tiempo, de más calma, y cada una de estas experiencias nos facilita la que viene a continuación, porque como que vamos moviendo músculos, por llamarlos de alguna manera, que están ahí como totalmente inactivos, ¿no? Nuestro cerebro parece estar más acostumbrado a procesar pensamientos egoístas, es decir, de nuestra propia voluntad e interés, que ajenos, o llevarnos a un sitio en donde estemos haciendo por el bien de los demás. Entonces nos mueve más hacia lo egoísta. Bueno, comenzar a revertir eso y quitar de la mente lo egoísta y comenzar a darle más espacio a lo que tiene que ver con el compartir o con el bien de todos, ¿no? Dani, en el trabajo del ego, más o menos ya se ha hablado en tantos programas, lo has dicho, lo has explicado vos también, y muy bien, a mi criterio. Está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ayuda en este proceso del trabajo del ego, porque hay egos que parecería que tienen una fuerza tremenda y que uno lo va debilitando, pero falta sería la faz final, como que uno va llegando ya a la transmutación, o que uno lo está viendo que va desapareciendo y uno cierra los ojos y brota como fuerza. El Espíritu Santo tiene cómo ayuda en ese proceso. ¿Hay que invocarlo o viene naturalmente? Si uno está comprometido con la enseñanza, él viene naturalmente, porque es el poder de Dios. Entonces él tiene el poder de reducir a cenizas lo que a lo mejor a nosotros nos ha llevado vida a construir. Pero previo a esto tiene que haber una renunciación de nuestra parte. Entonces, es decir, un grado de compromiso de nuestra parte con respecto a lo que estamos haciendo. Y no hay momentos en la vida en los cuales a lo mejor estamos ya saturados y tomamos cierta conciencia de que estamos cansados de hacer lo mismo y de cometer errores, y nos damos cuenta de cuántas veces caímos, y entonces es tanto el dolor, el malestar, la vergüenza que sentimos por lo que estamos haciendo, que nos ponemos en un compromiso con Dios y le decimos: te prometo, Padre, que nunca más. Bueno,
a veces son lágrimas de cocodrilo, ¿no? Es decir, no es en realidad algo que lo tengamos en conciencia o que se derrame sangre del corazón por vivir padeciendo, sino que es lo que en ese momento nos resulta conveniente, porque a lo mejor cuando salimos de ese estado nos olvidamos de ese compromiso y seguimos haciendo de lo nuestro y pensando que, bueno, como nos sentimos más aliviados podemos seguir por ese camino. En esa situación de una entrega a conveniencia y no a un compromiso de vida, el Espíritu Santo no tiene una presencia muy fuerte. Porque ¿por qué me estaría quitando de encima algo que yo disfruto y traje a mi propia vida, que Dios no me ha dado, sino que lo traje yo? Entonces, cuando sí hago la renuncia y comprendo, habiendo analizado, ¿no?, el sentido de la decisión que estoy tomando, el porqué de lo que estoy haciendo, habiéndolo analizado, es que lo comprendo. Y cuando lo comprendo, entonces es que el Espíritu Santo encuentra que tiene un sentido apoyarme en ese trabajo que estoy haciendo su parte. Porque el ego del que tantas veces hablamos tiene también vehículos a través de los cuales se expresa y sus formas de vehículos más densos a través de los cuales él se expresa también tienen que ser reducidos a cenizas, y se reducen a cenizas a partir de ese fuego del Espíritu Santo, ¿no? La presencia de ese fuego reduce a cenizas ese vehículo a través del cual se expresaba. ¿Y por qué ya no hay vehículos para expresarse? Porque el Espíritu Santo lo redujo a cenizas. ¿Y por qué lo redujo a cenizas y por qué no hay vehículo? Porque previamente yo renuncié a la expresión del ego a través de esos vehículos, entendiendo que no es lo que debía de hacer y comenzando a hacer lo que corresponde. Entonces, a ver, no cae, esto es así y hay muchos en el mundo que hablan de poder hacer bajar el Espíritu Santo a voluntad como si fuera un empleado de la persona, caer sobre una persona, pero no llega así nomás a la vida de cualquiera, trae muchos cambios, trae revoluciones, ¿no? En las Escrituras se puede hablar o se puede leer de los apóstoles en un tiempo en el cual llegó sobre ellos esa llama, el Espíritu Santo, se presentó en forma de paloma y que empezaron a hablar en lenguas. Bueno, hoy hay muchos que están tratando de repetir esto. Esto se da en la vida de muchas personas, es verdad, pero lo que pasa es que muchas veces esto es por gracia del Espíritu Santo y no en realidad por un esfuerzo personal. Entonces, la presencia de ese Espíritu Santo en la vida de la persona no es tan plena y no es tan consciente. Pero podemos hacer las dos cosas, es invocarla o entender que si seguimos el camino que nos acerca al Espíritu Santo, el Espíritu Santo estará más cerca nuestro también, y a su vez un paso de acercamiento que demos hacia Él es como consentirle que Él también se pueda acercar más a nosotros. Cuando ve que estamos dando ese paso de acercamiento, es entonces que se pueden acercar porque ven un esfuerzo de nuestra parte. Pero si nosotros no estamos haciendo esto, es decir, es como que en la vida tenemos problemas que hay que resolver, no evitar. Entonces, si tenemos los problemas, no es llamar al Espíritu Santo para que los saque. Es decir, es claridad para poder ver la solución e implementarla. Y cuando yo hago el esfuerzo que tengo que hacer para implementar esa solución y salgo triunfante, habiendo aprendido, teniendo una solución, y habiendo eliminado un problema del mundo, porque los problemas que yo tengo en mi vida no son solo míos, soy un ser humano y yo los comparto con los demás, siempre en algún nivel, en algún grado, de alguna manera, y cada problema que no resolvamos en lo personal es un problema que sigue dando vuelta en el mundo, y que tal vez yo piense que son mis problemas, pero esos problemas que son míos, cuando yo tengo que relacionarme con los demás, muchas veces salen a la luz y generan un roce o un problema entre las personas que estamos compartiendo. Entonces, cuando resolvemos, cuando enfrentamos, bueno, estamos dando cabida a que el Espíritu se acerque, el Espíritu Santo, y con su fuerza y con su fuego
reduzca a cenizas el vehículo de expresión. Es decir, ese camino que se seguía, ese cuerpo que se utilizaba o que utilizaba el ego para expresar, él lo reduce. ¿Por qué? Porque en la creación no debe de quedar ni rastros más que lo que queda escrito en la historia de que eso existió alguna vez, para que no llegue a contaminar a nadie. Una pizca de polvo de su cuerpo, nada. Entonces tiene que ver también con esto que se dice a veces del ave fénix, ¿no? Es decir, tiene un vuelo que recorre, que es con una conciencia que le conduce a un destino, hasta el tiempo en el cual ya no puede seguir en esa forma, por la evolución del ser que en realidad la forma contiene. Entonces esa forma se quema, se consume, pero de entre las cenizas renace en forma nueva, renovada para seguir volando, ¿no? Entonces esto es así, cada ego que se va quemando y el Espíritu Santo es el que hace su parte. A mí me corresponde renunciar a la expresión del ego, pero el ego contiene cuerpo, el ego contiene conciencia, el ego contiene energía, el ego tiene voluntad, tiene propósito. Entonces todo va encontrando su lugar a partir de que yo renuncio. Es decir, la energía vuelve al cosmos porque no me pertenece, ¿no? El cuerpo es lo que reduce el Espíritu Santo. La conciencia que tenía el ego de llevarme por la vida según su conveniencia, ahora la he tomado yo y la he llevado a la luz. Entonces ahora sé del propósito y de lo que debe ser y no estoy influenciado por él. Es decir, todo se va ubicando en el lugar en el que debe estar, en la conciencia del ser, y el Espíritu Santo hace su parte. Pero si yo lo invoco, por más que lo invoque con todo el corazón, pero en realidad no estoy haciendo la renunciación, no me va a quitar de la vida aquello que yo sigo alimentando y en algunos momentos todavía me nutre y bueno, me llevas a sentirme vivo. Gracias, Daniel. Gracias. Teníamos, este va a ser el último programa de este año en vivo. Seguramente el martes que viene vamos a pasar un programa grabado y daríamos por terminado este 5º año de Aprendamos Juntos. Tenemos unos minutitos más, había una consulta sobre que venía de Buenos Aires, Sí, no sé, Daniel, esto... Sí. ¿Sí? Tengo yo que hacerlo corto porque no Claro. disponemos mucho tiempo. Sí, la consulta era sobre quién es el instructor de Maitreya. Maitreya, gracias. ¿Y qué viene a enseñar? Tal vez no sea quién es el instructor de Maitreya, sino quién es Sí. el Instructor instructor. Maitreya. ¿Quién es? Bueno, es decir, en el cristianismo se conoce como Cristo. Es decir, es el instructor del mundo. El quien instruye al mundo es el amor de Dios. Es decir, es quien estuvo hace 2000 años ya en la tierra y seamos sinceros, pese a que hoy haya tanta buena voluntad y disposición y positivismo, pero parece que mucho no se consiguió, porque veamos la humanidad como está. Hoy somos bárbaros que ya no andamos ni sobre un camello ni caminando por el desierto, sino en vehículos hasta de alta gama, como llamamos, pero seguimos siendo los mismos bárbaros, ¿no? Entonces, ¿quién es? Bueno, es el amor del Padre, se lo define como el maestro de los maestros todos, es decir, porque todos evolucionan o reciben instrucción del amor de Dios. Entonces, bueno, a quien se refiere es quien está afectado más directamente o en lo que a la humanidad le compete como instructor, suyo, ¿no? Es decir, de la humanidad, instructor del mundo. Ahora, bueno, el amor tiene delegado en el corazón de cada uno, que es lo que en los estudios esotéricos se conocerá como el Cristo interno. Entonces es ahí, en el corazón, en ese Cristo interno, en donde resuena su palabra, la del instructor. De todas maneras, el instructor es, como dije, maestro de los maestros todos,
Entonces, no es que sea tan simple o tan sencillo llegar a recibir enseñanzas del instructor del mundo, porque cada cosa en su lugar. Bueno, no tenemos ni tiempo y volvamos a la escuela, claro. Entonces, si la mayoría están en el recreo, no importa mucho si es un maestro que ayer recibió el diploma el que nos está enseñando, o si es el instructor del mundo o el verbo divino de revelaciones que nos está hablando, si nosotros estamos en el recreo. Y a su vez, cuanto más elevada la enseñanza o cuanto más pura es el agua que podemos llegar a brevar, digamos, a tomar, a alcanzar, más difícil a veces será poder entenderla, ¿no? Entonces, cada cosa en su lugar. Aún en los cielos, hablando en los cielos, y como en la tierra, ¿no? Pero existen jerarquías y hay que estar en condiciones para poder estar ante determinadas entidades espirituales. Y muchas veces, y bueno, y más a ese voltaje, hay que acercarse con padrinos. Es decir, son seres que están cerca de uno, que tienen una evolución superior a uno, que de alguna manera ellos reciben la energía directa y a través de ellos llegan a uno. Es decir, a ver, hay que estar preparado. Esto a nivel de energía, pero a nivel de enseñanza es más o menos lo mismo. Es decir, es difícil que pueda llegar directamente, entonces llega a través de mediadores. Pero bueno, en estos tiempos se volverá a ver esto que se vio hace 2000 años, ¿no? Porque es el tiempo en el que hay que acercarle a la humanidad una instrucción que solo él conoce. Es decir, nadie más en la jerarquía, salvo quienes son las más altas jerarquías, pero conoce el plan del Padre, ¿no? Entonces, es decir, hay ciertas labores que un maestro puede delegarle a un discípulo. Hay muchos maestros que tienen como discípulos a otros maestros, dado su jerarquía evolucionada como maestro, pero hay ciertos conocimientos, como en este caso del instructor, que no se lo puede delegar a ningún maestro, sino que él mismo lo tiene que traer, porque traer la enseñanza es encarnarla, no es solo venir a hablar, sino que es encarnarla. Entonces nadie puede encarnar ese amor de Dios o esa verdad o esa revelación para estos tiempos de la humanidad si no es justamente el verbo, que es el que la expresa, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo es el amor de Dios. Es decir, el amor es el creador y el amor es el instructor. Entonces es a quien tenemos que seguir en el corazón, y si lo seguimos en el corazón nos vamos a acercar más a esa realidad que estamos en tiempo de que comiencen a cumplirse, ¿no? Es decir, esto que está hablándose de segunda venida, o que se anuncian viejas escrituras, o en escrituras tal vez más modernas a través de lo que hoy ya conocemos como canalizaciones, ¿no? De muchas personas que pueden tener un acceso más como fluido con el mundo del espíritu, a través de los cuales llegan al mundo mensajes. Y bueno, hay muchos mensajes que hablan de la verdad de los cielos, y hay muchos mensajes que dejan expresión o espacio para la expresión del ego de muchas personas, ¿no? Gracias. Bueno, estaríamos llegando al final del programa. Siempre los invitamos a compartir esta mesa. Daniel está dando conferencias, y también una invitación que hacemos es que vean la agenda en la página, Enzo, sí. Porque normalmente estas conferencias se transmiten a través de internet, a través de sí, en internet. Como vos decías, en la página de la fundación, que es impulsodeunannuevavida.org, hay una pestaña agenda donde figuran las próximas charlas, claro, que ya quedan, por lo que veo, dos: una el 28 de noviembre en Villa Mercedes, San Luis, y el 1 de diciembre en Mendoza. La invitación está dada, y bueno, estaríamos culminando este programa y este ciclo 2018.
agradeciéndole a Daniel la presencia y bueno, te invitaremos, está siempre invitado. Eso. Ahora estaba un poco complicada la agenda, a ver cuándo, muchos viajes por ahí. Sí. Esto de estar acercándose a la necesidad de las personas es exigente, exige. No es lo mismo que cuando uno hace algo para uno. Cuando uno hace algo para uno, uno sabe hasta dónde debe de llegar, si le gusta o no, o a mitad de camino, si entiende que no es lo que quería, puede modificarlo, pero cuando uno llega a la vida de alguien o se acerca o alguien lo requiere, es como que uno toma un compromiso, si se quiere y vale la expresión, como eterno, ¿no? De acompañar o de estar cerca. Entonces todo eso crea, un lazo que no se corta, mientras el amor esté vivo, no se corta por la distancia. Entonces también en la distancia, en la medida que uno va llegando a más personas, bueno, también eso exige más de uno, que no es tan solo, por supuesto, una conferencia de 2 horas, sino que luego hay que sostener todo eso y uno tiene que acompañar en esos procesos. Quien lleva a su vida un conocimiento que acaba de adquirir, que él comparte como según su entendimiento una verdad que tiene que implementar, esto produce cambios en su vida, en su realidad, ¿no? Y genera reacciones o acciones o impulsos que no está acostumbrado a procesar, y bueno, y todo eso hay que acompañarlo, ¿no? Entonces, bueno, eso lleva tiempo, no es solo la conferencia. Bueno, estaremos despidiéndolo. Sí, muchas gracias, y aprovecho para decir que bueno, quedaron muchas preguntas que no hubo tiempo para poder realizarlas. Le agradecemos a la gente por participar y bueno, en la próxima oportunidad. Perdón, quiero hacer una aclaración, ya que es el último programa para mí, por lo menos del año, que tomo la responsabilidad de que nunca se responden todas las preguntas, porque yo hago muy largas las respuestas, entonces sé que es por mi culpa, pero lo que yo quiero, siempre lo digo, es no tan solo dejar satisfecho dándole una respuesta que le resuene en su oído y bueno, por eso encuentre satisfacción, sino que yo quiero dejar las cosas claras en lo posible. Para dejar las cosas claras y para que se pueda entender de la mejor manera posible, se necesita de muchas palabras a veces que para mí es una tarea constante de ponerle palabra a cosas que no tienen palabras. Entonces, bueno, hay que empezar a buscarlas para ver cómo uno ayuda a entender algo a alguien que no lo ha vivido en sí, sino que es algo en lo que cree o lo que siente o lo que intuye, pero no lo puede terminar de comprender, ¿no? Entonces, para que se pueda entender del por qué hacen falta palabras, y bueno, y ahí es en donde me extiendo. Muchas gracias. Gracias, Guillo. Bueno, también dar gracias a Horacio Moglia, a todos los operadores y a todos los hermanos que han pasado ya en un año que se va, ¿no? Así que Dios mediante quiera que se den las condiciones para el año 2019 seguir. Muchas gracias, Daniel. Gracias a todos. Y gracias a Sebastián, Adriana, que están con la parte técnica. Y el programa próximo, es decir, terminando noviembre, seguramente se pase una grabación, Enzo. Así que este sería en vivo, digamos, el último programa del año. Muchas gracias y hasta, bueno, el próximo ciclo de Aprendamos Juntos.